Ahorita vemos qué pedo. Mandarte a chingar a tu puta madre. Es a lo que digo. Así los saludo, señores diputados, vayan a chingar a su madre. Que me encuentro entre la mierda, pues no sé a quién recurrir, ¿no? Pura gente sana, pura gente de bien, pues así es esto. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a otro capítulo más de ¿Qué pedo con México? ¿Qué pedo con el mundo? En esta ocasión vamos a hablar sobre el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, quien fuera jueza y jurista estadounidense. Y después tendremos una entrevista para hablar sobre la educación en México, uno de los personajes de nuestra frontera, que es para mí un honor, un gustazo que nos acompañe en este programa, sobre todo porque fue el primero con quien inauguramos este canal hace ya bastante tiempo. Estados Unidos, para ponernos un poco en contexto, está pasando ahorita por una de las crisis sociales más fuertes. ¿Quién es Ruth Bader Ginsburg? Bueno, ella fue una jueza y jurista que se destacó principalmente por su trabajo en la lucha en la igualdad de género. Desde 1993 hasta 2020, ella ejerció en la Corte Suprema de Estados Unidos, habiendo sido nombrada por Bill Clinton. Y en 1900 fundó la sección de Derechos de la Mujer de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Entonces se ha convertido sobre todo también en un ícono pop, en un programa donde salía como tipo Dr. Apolo pero real. Era considerada como un símbolo de la resistencia pública y de la justicia social. Ella murió el pasado 18 de septiembre por un cáncer de páncreas metástico. Dije que no entraras, bro. ¿Me debes 20 pesos? Sí, después te los pago, grité. No, bueno, pues era totalmente pro aborto y en muchos temas era pues totalmente contraria a las ideologías del actual presidente Donald Trump. No se puede decir que era una piedra en el zapato, pero pues sí era un personaje incómodo para el actual gobierno de Estados Unidos. A la muerte de Ginsburg entra al ruedo Amy Coney Barrett, quien es nominada para la vacante que dejó Ginsburg en la Suprema Corte y fue nominada por Donald Trump. Amy Coney Barrett es una ultraconservadora, totalmente contraria a lo que a Ginsburg, y se trata de una magistrada devota de la fe cristiana. Ella lo ha manifestado a través de sus redes sociales y a través de su vida pública, férrea en su oposición al aborto y amante del derecho de los estadounidenses a comprar y portar armas, es decir, algo muy parecido a las ideologías que Donald Trump expone a lo largo de su carrera. Bueno, Trump anunció que Amy Coney sería como la candidata a jueza de la Corte Suprema y reemplazaría a Ruth Bader Ginsburg. A sus 48 años tiene Amy Coney, sustituiría a la jueza que aprobó o impulsó la aprobación del aborto en Estados Unidos. Este cargo vitalicio aún requiere la aprobación del Senado. ¿Por qué es importante este cambio en la Corte Suprema de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, porque pone las cosas en balanza, ya que de tener la mayoría de los jueces pro aborto, las cosas en balance al poner por lo menos la mitad declarada pro aborto, sobre todo en este tema que es muy importante para la agenda pública de Donald Trump. Ha manifestado que quisiera él dejar sin fondos a Planned Parenthood, que es la mayor casa abortera de Estados Unidos. Esta decisión que tome el Senado va a ser muy importante para la promoción a favor de la vida. Los movimientos sociales que defienden la vida tengan una voz más en la Corte Suprema de Estados Unidos y que Donald Trump tenga un respaldo. Afecta de manera política también a las elecciones de Estados Unidos que se van a celebrar ya mero en diciembre, ¿no? Que se van a celebrar. Podría ganarse de alguna u otra manera mucho más votos de las personas conservadoras. De un lado tenemos a un Donald Trump que sigue sumando. Hace poco firmó un tratado de paz con los Emiratos. Parecía que Donald Trump está metiendo gol tras gol tras gol. Es contra un Biden que parece que no figura y que sobre todo parece que más que querer él, que lo están acarreando. Biden figura porque es la contraparte a todo lo que representa Trump, pero por sí mismo no figura. Lo que vaya a pasar en las elecciones de Estados Unidos aún está por verse, aún queda mucho por definir. Casualidad o por coincidencias, Donald Trump sigue sumando goles, pero los aprovecha, y Biden parece que no, que está haciendo y basando su campaña en base a lo que Donald Trump sugiera. O hay que estar muy pendientes porque la decisión que se tome en diciembre obviamente va a afectar a las decisiones que pueda tomar México en cuanto a relaciones exteriores con nosotros, porque a continuación estaremos hablando también sobre la educación en México con nuestro super invitado especial, y también hablaremos sobre lo que está pasando actualmente en la educación en México con este modelo de educación a distancia. Quédate con nosotros, no te vayas.
Hola banda, bienvenidos al nuevo podcast de este programa ¿Qué pedo con México? ¿Qué pedo con el mundo? Ya hablamos un poco sobre lo que pasa en el mundo y es hora de hablar, de México. Y para eso tenemos un invitadazo y además quiero recalcar que fue con quien inicié el programa o el canal de La Bomba hace ya más de como 50 videos. Este es el video oficial en el canal 30, número 30. Pero oficial, extraoficial podríamos decir, es el video número 50 más o menos. Entonces pues me alegra mucho entrevistarlo de nuevo después de ya más o menos un año o dos de que empezamos con este canal de La Bomba. Y pues vamos a hablar sobre temas educativos, que es el ámbito que le compete principalmente aquí a nuestro invitado. Nuestro invitado, pues primero quiero que me diga quién es Eduardo Limón, cuál es su cargo, qué es lo que hace actualmente. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí participando en esta charla. ¿Quién es Eduardo Limón? Bueno, pues soy una persona muy inquieta, muy proactivo, preocupado por lo que pasa en México, lo que pasa en mi ciudad. He vivido toda mi vida en Ciudad Juárez y actualmente tengo una alta responsabilidad que me honro en dirigir o encabezar una coordinación de zona norte de los colegios de bachilleres en el estado de Chihuahua. 12 planteles, mucho personal, maestros, alumnos, y pues es una alta responsabilidad. Efectivamente, en el tema educativo, que es el que me toca en este momento encabezar, y lo hago con mucha responsabilidad. Obviamente ser coordinador no se cambia durante el tiempo, no es como un maestro, ¿no?, que tiene una plaza y que dura bastante tiempo. ¿Cuál es el historial de Eduardo Limón? ¿Cómo llega a ser coordinador? Bueno, efectivamente este es un puesto de designación, de confianza, pero la gran ventaja que tenemos es que somos maestros y durante 24 años nos hemos dedicado a ser maestros, a estar frente a grupo, a atender jóvenes, estudiantes, niños. ¿Y cómo llegamos aquí? Bueno, pues una invitación del gobernador del estado, Javier Corral, la cual le agradezco. Y cuando a mí me invitan a participar, yo escogí venir a Colegio de Bachilleres, porque aparte soy egresado de un plantel de Colegio de Bachilleres. Y la verdad que desde que ingresé a Bachilleres, fui presidente de la sociedad de alumnos, jefe de grupo, organizador, formé un periódico. Y desde que estuve ahí hasta este momento, la verdad que nunca me he desligado de Colegio de Bachilleres, porque luego que termino, participo en algunas actividades de estudiantes de Cobach, ya siendo estudiante universitario. Luego ya después de que me casé, tuve mis hijos, muchos de ellos estuvieron en la preparatoria del Colegio de Bachilleres. Entonces, como padre de familia, también tuve el rol de padre de familia. Y bueno, pues llego a Colegio de Bachilleres con la firme intención de fortalecer esta gran institución, que ya es un patrimonio del Estado. Entonces, es un gran orgullo coordinar. Y bueno, es un puesto directivo, no es lo mismo estar frente al grupo de tus 50, 40 jovencitos que dirigir o coordinar una institución de más de 42,000 estudiantes y más de 2,000 trabajadores entre administrativos y docentes. ¿Es Eduardo Limón un hombre de oficina? No soy un hombre de oficina. La verdad que a mí me gusta andar afuera, me gusta estar en el campo, en donde están los problemas o donde está la problemática que resolver. Me gusta que me ubiquen en la oficina porque que sepan que ahí estoy para atender a las personas, pero no necesariamente. Yo creo que me considero más una persona operativa, visionaria, que me gusta ir directamente a los problemas y resolverlos. A lo largo de los años se ha topado con muchos alumnos, tiene 24 años dando clases, son 50 alumnos por clase y lo multiplicamos, el número es muy grande. Podría decirse que muchos jóvenes juarenses lo conocen y sobre todo en un sector de la ciudad. ¿Cuál es el sentimiento de ir por la calle y que todo el mundo lo reconozca como profesor, pues? Bueno, es bien importante eso, porque yo siempre les he dicho que no basta hacerlo sino parecerlo, y que cuando uno se sale del aula y camina en la plaza o en un centro comercial, en la calle, no le dicen Limón, ven, sino el profe Limón.
Claro. Y eso es bien importante porque uno nunca se quita, uno que es maestro nunca se quita ese apelativo de profesor o profesora. La verdad que a mí me da mucho gusto encontrarme alumnos en la calle porque ahorita que comentabas, 24 años, ¿cuántas generaciones de niños y jóvenes han pasado por nuestras aulas, por nosotros? Y la verdad que han sido muchos. Entonces, cuando uno se encuentra en la calle o en algún lugar jóvenes, la verdad que es muy gratificante porque los saludan con gusto, con reconocimiento. A lo mejor uno no se acuerda de sus nombres porque siempre el chavo viene y dice, se acuerda de mí después de 15 años. Y tiene uno que mentir y no hacer como que sí. No necesariamente, la verdad que no me gusta mentir. Trato de hacer ejercicios de memoria y quiero decirte que muchos de ellos se sorprenden porque les llamo por su nombre. Claro. No a todos, pero gran parte a mí me gustó mucho ese ejercicio. Los más vagos, ¿no? ¿Se acuerdan los más vagos? Los más vagos quizás, o aquellos jóvenes que dejaron en uno un recuerdo. Siempre es muy importante ubicar a los chavos por su nombre. A mí en la escuela siempre me gustó, póntete un gafete, porque cuando un maestro se sabe el nombre de sus alumnos, es una forma de tener ese clic y ese contacto. No es uno más en el aula, sino es Carlos, es Claudia, es María, porque los ubicas por su nombre y ellos les da mucho gusto. Después te los encuentras y sí me ha tocado ver, les digo, no me digas quién es tu nombre, déjame acuerdo. Y con mucha suerte, en la gran mayoría me acuerdo del nombre. De manera muy rápida, ¿cómo entra a dar clases? Por accidente, la verdad. Porque yo estaba en la universidad, un compañero, amigo mío, me dijo que si le ayudaba, él trabajaba en un colegio particular, y le ayudaba a cuidar, digamos, 3 semanas, un mes, a unos jovencitos de cuarto de primaria, imagínate. Entonces llegué yo ahí, yo nunca había estado frente a un grupo, pero me llamaba la atención y fui, me hice cargo de ellos 3 semanas, me gustó. La verdad que el maestro que yo estaba sustituyendo ya no regresó, avisó que ya no iba a regresar, estábamos terminando el ciclo y el director me pidió que yo me quedara con los chavos. Terminamos el año escolar, no sé cómo, tendría que ir a buscarlos para pedirles perdón. Pedir evaluación, ¿no? Y pedirles perdón porque claro, inexperto, ¿no? Entonces yo aprendí con ellos. Y ya cuando terminó el ciclo escolar y todo, que venía el siguiente, el director me invitó a quedarme otra vez como maestro. Y la verdad que me gustó mucho, me quedé y pasaron 3 años, 4, 5, hasta llegar a 24 años de profesor. Entonces dije, ya me voy a dedicar a esto, me voy a tener que preparar. Claro. Entonces me puse a hacer otra segunda carrera, que es licenciado en educación, y terminé. Entonces dije, pues ya me voy a dedicar a esto, hay que prepararse. Bien, a 5 años de haber empezado como coordinador de colegio de bachilleres y prácticamente a 1 año de terminar, porque hay que decirlo, ¿no? Como se lo dijo al inicio, son puestos de confianza, se siente orgulloso y, ¿cómo se puede decir? ¿Está haciendo o hizo las cosas que creía o simplemente se conformó con lo que estaba haciendo? Bueno, la verdad es que yo nunca he sido conformista, ¿eh? La verdad, yo me describo como una persona que no se conforma con lo que hay y con lo que ha hecho. Hemos hecho muchas cosas, sin duda. Hemos tratado de hacer las cosas bien, con honestidad, con honradez, con dedicación y sobre todo con amor a la institución. Hemos impulsado muchas cosas, desde un libro, la creación de un libro colectivo. Hemos impulsado el construir un monumento como un reconocimiento a los maestros de colegio de bachilleres, un monumento de bronce. Hemos impulsado una casa de la cultura, en fin, hemos hecho muchas actividades, muchas de ellas muy innovadoras, porque el equipo que hemos formado es un equipo así, creativo e innovador, pero nunca se está satisfecho de lo que haces. A la verdad el tiempo ha pasado muy rápido, ha pasado demasiado rápido, ha sido de mucho aprendizaje, llegamos a aprender muchas cosas, pero sobre todo llegamos a respetar esta institución, como lo hemos dicho, tan importante para Chihuahua y para el país como es Colegio de Bachilleres. Bien, toda esta introducción fue para entrar de lleno a un tema y sobre todo para mostrar a la gente que nos ve, que no estamos hablando con alguien que esté ajeno a la educación y en el plano educativo sobre todo actual. Y la pregunta es, el estado actual de la educación en México a nivel mundial es reconocido como uno de los peores en México. De hecho estamos en el número 100 de 114. ¿Qué le duele a la educación en México?
Bueno, yo creo que lo que le ha pasado a la educación en México es que hemos, por intentar imitar modelos extranjeros, modelos que no son propiamente mexicanos, hemos experimentado cada 6 años o cada 12 modelos extranjeros. Entonces, cuando el maestro está trabajando con un modelo educativo, hay un cambio de administración y ahora regrésate al anterior o así no es por aquí. Y eso creo yo que desde que México importa modelos franceses, estadounidenses, le ha dado el traste a la educación. Cuando México tuvo mejores resultados en educación fue cuando tuvo modelos más de la idiosincrasia del mexicano o más modelos un poco más tradicionales. Entonces, la educación en México no siempre estuvo igual de jodida. No, la realidad que no. Allá en los 1900, 1910, 1920, México estaba en buenos niveles, no de cobertura, es cierto, porque faltaban muchas escuelas en muchos lados, pero las escuelas que había eran escuelas buenas, escuelas que formaban buenos jóvenes, buenos estudiantes, buenos profesionistas, donde el chico sabía muchas cosas, aprendía muchas cosas, con un maestro tradicional que está enfrente de los chavos de 50 pares de ojos y la verdad que aprendía más. Tan es así que en esos años la educación en México dio como resultado muchos profesionistas que han sido el sostén de este país en los años 40, en los años 50. ¿Qué pasa? Insisto, cuando México copia modelos extranjeros y los quiere aplicar aquí es cuando le hemos dado al traste a la educación. La pregunta que me haces es ¿cómo veo la educación actual en México? La verdad que la veo más preocupada por la cobertura que por la calidad. Es decir, la cobertura, es decir, que todos vayan a la escuela, claro, que todos estén en el aula. Es bueno que todos, porque es un derecho, pero ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Sí, entonces, eso da pie a la siguiente pregunta, es este gobierno actual federal, hace 4 o 5 años que se aprobó la reforma educativa, fue un crítico muy duro, ¿no?, hacia la reforma educativa, y de hecho prometió desecharla, ¿no? Y ahora, ¿cómo ha intentado o ha tratado de mejorarla? Bueno, efectivamente, le echó para atrás 6 años de esfuerzo de un proyecto educativo mucho más estable, digamos, por cuestiones políticas, no pensando en mejorar la educación. Yo así lo digo. Este gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador en el tema educativo regresó a modelos educativos que mucho dañaron al país, sobre todo un modelo educativo muy entregado al sindicato, al sindicalismo, y no privilegiando el quehacer docente, la profesionalización docente, el reconocimiento a los buenos maestros, la carrera vertical para el crecimiento de los maestros o para la asignación de puestos. Es decir, le regresa al sindicato el poder que tuvo en los años 70, que le otorgó las plazas, las posiciones al sindicato y bueno, como cuotos de poder. Entonces se había avanzado un poco con la reforma impulsada por Felipe Calderón de la Alianza Educativa y luego la continuó tanto Peña Nieto, íbamos avanzando. Por poner un ejemplo, anteriormente las designaciones, un maestro, la aspiración de cualquier maestro en una escuela es ser director de su escuela. O sea, yo creo que no hay ningún maestro que en algún momento no anhele ser director de su propia escuela. Sí. ¿Y cómo ser director? Bueno, anteriormente muchos lo sabemos, que era designaciones arbitrarias, por compadrazgo, por qué sé yo. Vino la reforma de la Alianza Educativa, donde ya no se iba a hacer de esa manera, sino que el maestro, el docente que quisiera acceder a puestos directivos, hacía un examen, concursaba y presentaba un examen, y los mejores puntajes serían los directores de los planteles. Y eso estaba muy bien, porque obligó al maestro no solamente a actualizarse, sino a hacer mejor su trabajo y a prepararse cuando quiso el crecimiento hacia arriba. Pero también había el estímulo para el maestro que se preparaba, que tenía buenos resultados en la prueba enlace,
con sus alumnos, que tenía buenos resultados académicos y cuando los obtenía, entonces recibía un estímulo por parte del gobierno. ¿Qué ocurrió? Íbamos bien, avanzando, el maestro se iba preparando, ya sea en su crecimiento horizontal o su crecimiento vertical. Pero cuando llega este gobierno, lo que hace es que echa a la basura todo eso en aras de satisfacer a un sindicato o cuestiones políticas, y lo echa a la basura y dice, eso no sirve. Ahora vamos a ¿Qué pone quitar la reforma, y entonces no sabe qué hacer. La destruye, la desecha, lo utilizan en discursos de campaña, ya haciendo gobierno, no saben qué hacer, y todavía hasta la fecha hay muchas lagunas en la ley de educación. Desaparecen varias figuras que existían, como por ejemplo el Instituto para la Profesionalización Docente, los exámenes para acceder a horas o los exámenes, y desaparecen todo eso, y luego intentan regresarlo nuevamente y ya no le sale. Y ya no le sale, y no solamente eso, con muchas lagunas. Por ejemplo, para este ciclo se suspendieron los concursos para designación de directivos en colegios de bachilleres. No sabemos por qué, que la pandemia, que el problema en la Secretaría de Educación Pública, y entonces han tenido muchas contradicciones en su reforma educativa, que finalmente han caído en lo mismo. Vemos el caso de las normales. O sea, el problema de las normales es de que el estudiante, las normales ya les dieron poder a las normales, de tal manera que X normal tiene derecho para acceder a una plaza pública, tienes que necesariamente salir de X o Y normal. Es la pandemia una excusa muy, muy recurrente para este gobierno, sobre todo para el gobierno que encabeza Andrés Manuel, pero ya venía dolida en tema educativo desde antes, ¿no? ¿Tendrá algún impacto negativo este modelo de educación a distancia, y sobre todo pues con este antecedente que ya tenía la Cuarta Transformación? Bueno, sin duda. O sea, hay que entender que en México la educación siempre ha sido presencial, de tal manera que de un momento a otro pasamos a un modelo a distancia. Si decir la educación presencial presenta muchas carencias, rezagos, imagínense una educación a distancia donde no hay el contacto con el alumno o del alumno hacia el maestro. Pues claro, la verdad ha sido un problema enorme, porque además que el maestro no está preparado para una educación a distancia. El maestro muchos de ellos han tenido que replantear muchos de sus conocimientos y de habilidades, desarrollar nuevas habilidades para estar frente a un grupo a distancia. Entonces es bien complicado, la verdad es un gran reto el que ahorita el maestro tiene en este momento que estamos viviendo, porque tiene que atender alumnos a través de un monitor, y muchas de las veces no es lo más bueno para la educación. Habrá quien se aproveche, pero van a ser pocos los que aprovechen eso. ¿Hacia dónde va el tema educativo en México? Porque Esteban Moctezuma, quien es director de la SEP, se ve en algunos aspectos mucho más preocupado por conservar su chamba que en señalar los rezagos que tiene la educación. Bueno, yo pienso en lo personal que dentro de los funcionarios federales que este gobierno tiene, lo más rescatable es Esteban Moctezuma, porque no es un hombre ajeno a la educación. Él ha estado muy de cerca desde que estuvo en el proyecto de la Fundación Azteca. Ha escrito incluso algunos libros que tienen que ver con educación, ha impulsado mucho la descentralización de la educación. Esteban Moctezuma, en mi opinión, es un hombre preparado, es de los funcionarios, digamos, más serios que tiene esta administración federal, y que encabeza la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, esta secretaría, cuando quien la encabeza en cualquier sexenio es una persona que es ajeno a la educación, los resultados son fatales. ¿No tiene injerencia de el Baestet? Por el tema del sindicato, ¿no? A menos no se ha vislumbrado así. Sí, sí siento que el sindicato ha recobrado el poder que
que en cierta manera perdió con los gobiernos anteriores. Pero volviendo al tema del secretario de Educación y de los libros de texto, bueno, y de Andrés Manuel, creo yo que este señor Esteban Moctezuma ha manejado en cierta manera bien las cosas en el tema de la pandemia y la educación. Ha sido un hombre más responsable, pero sin duda pues obedece a López Obrador. Y insisto, cuando la visión de la educación es más política que educativa, pues es cuando las decisiones se toman mal. Creo que la educación, como la seguridad pública, deben estar ajenos a las ideologías políticas y a los caprichos políticos, porque aquí se tiene que hacer un proyecto educativo no de 6 años, sino de 12, de 20, de 30 años, y no un proyecto de 6 años. Y creo que eso lo tiene bien claro Esteban Moctezuma, y en cierta manera ha blindado la Secretaría de Educación Pública de los arrebatos que suele tener Andrés Manuel López Obrador. La calidad de la educación en México, como mencionamos al principio, está en el número 100 de 114 según el Foro Económico Mundial. Pero el tratar de cambiar el sistema educativo cada 6 años hace, en mi opinión tal vez, y en la opinión tal vez de algunos críticos en la educación, hace que la persona, que el común mexicano, de alguna manera no se sienta preparado para tomar una decisión tan importante como elegir al presidente de nuestro país. La gran mayoría de las personas que votaron actualmente por Morena, pues hay una estadística que marca que por lo menos el 40% o más del 50% no terminaron la educación media, ¿no? O sea, no llegaron a preparatoria. De alguna manera u otra afecta la calidad de la educación para tomar decisiones como esta. Bueno, sin duda los gobiernos deben de apostar más a la educación, y lo que decíamos, no una educación de 6 años, sino a una educación de generaciones. Cuando le apuestas a una educación donde formas jóvenes y críticos, analíticos, reflexivos, proactivos, que amen su país, que amen que les guste participar de la política, que sean creadores de proyectos, pues los resultados van a ser otros. O sea, si es el enfoque de la educación, se aplica en las escuelas, se aplica en las aulas, pues los resultados, vamos a tener mejores ciudadanos y vamos a tener ciudadanos más críticos. Creo yo que en cierta manera puede influir en la decisión de gobiernos malos o de gobiernos como el que tenemos, hay que decirlo, el nivel educativo de quienes votaron, sin duda. Pero también hay que entender que la gente, los 30 millones de mexicanos que votaron por este gobierno que ahorita nos tiene en el caos, votaron por la esperanza de tener un cambio en el país. No necesariamente los que votaron podemos decir que es gente ignorante. Hubo intelectuales que también votaron a favor de este proyecto y que hoy se han dado cuenta que se equivocaron. Yo creo que más bien el pueblo mexicano estaba cansado de un modelo de política errático, corrupto y corruptor, como lo dicen, y que vio en este personaje la esperanza para México como él lo manejó, y que hoy desafortunadamente está siendo traicionado. Entonces creo yo que votaron por ese hartazgo y que ahora ha sido traicionado. Contradictorio, ¿no? Sí, que cada vez más mexicanos se convencen de que se equivocaron con esa decisión. Sin duda tiene mucho que ver con ese hartazgo, pero también tiene que ver con la educación, sin duda. O sea, necesitamos formar jóvenes críticos. En ese sentido, ¿está México preparado para el 2021? Yo creo que México ha aprendido una gran lección. Hemos aprendido una gran lección de que cuando se elige a un personaje que solo habla y que promete la solución a los problemas y que ya siendo gobierno no lo puede resolver, o sea, no resuelve nada, México ha entendido esa gran lección. Y creo que para el 2021 México va a valorar mejor su voto. Muchos sectores de la población va a valorar mejor la decisión, porque sabe que si en este 2021 no elige a los mejores hombres y a las mejores mujeres, vamos a correr el riesgo de perder al país. De tener la facultad de cambiar la educación en México, ¿por dónde empezaría Eduardo Limón? Pues yo empezaría por la formación de los docentes, por ofrecerles a los maestros mejores condiciones de trabajo, mejores salarios,
escogería a los mejores hombres para dirigir la Secretaría de Educación Pública, hombres que conozcan el tema educativo, y sobre todo lo que haría es impulsar más la creatividad de los chavos, apostarle más a las artes, a la música, al deporte, a la ciencia, para que estas áreas sean imanes, de tal manera que los chavos vayan a la escuela, aparte que van a estudiar, vayan a aprender una actividad o vayan a participar en alguna actividad deportiva, cultural, etc. Yo creo que la escuela requiere imanes que retengan al joven en la escuela, que no se vaya, y que el chico quiera ir a la escuela porque es su segunda casa, donde sabe que ahí va a estar seguro, que ahí va a aprender y que ahí le va a servir para formarse posteriormente en la vida profesional. Cambiaría muchas cosas, reduciría enormemente el aparato burocrático de la Secretaría de Educación Pública en los estados y le apostaría más a los maestros. Sí establecería la evaluación docente, sin duda, es una de las cosas que quitó este gobierno, la evaluación docente. Creo que es importante que el usuario, o sea, viéndonos como una empresa. Viéndonos como una empresa, los alumnos son nuestros clientes, igual los padres de familia, y como clientes también tienen derecho de evaluar a quienes les están dando el servicio. Sí. Entonces yo sí establecería la evaluación docente, la evaluación objetiva del alumno, del padre de familia hacia el docente, no con la idea de fiscalizar o perseguir, sino con la idea de mejorar y ofrecerle al maestro alternativas para que mejore su práctica docente. ¿Algún mensaje para terminar para todos aquellos que están tomando, todos aquellos que estamos tomando clases en línea y a distancia? Bueno, que esto tiene que pasar, esto va a pasar. Esto nos sirvió a todos para darnos cuenta de la importancia que tenía o que tiene las clases presenciales, que tengan la madurez sobre todo de utilizar bien las herramientas digitales, que del otro lado de la pantalla hay una maestra, un maestro que merece respeto, que merece todo nuestro reconocimiento. También el maestro está sufriendo en estas condiciones de confinamiento y de clases a distancia, que cada vez que ingresen a una clase virtual lo hagan como si estuvieran en el salón de clases, desde su vestimenta. No se vale que el chico esté tomando clases en pijama o en shorts, sino que tome clases como si estuviera en el salón, y que así como está en el salón se comporte y que respete al maestro, que aproveche esa oportunidad de que se tiene hoy, sin que nadie la escogió, se dieron las cosas así, y que valore lo que teníamos antes y a lo que hoy nos enfrentamos, pero sobre todo que aproveche el tiempo, porque el tiempo pasa, como dice la canción, y no se detiene. Sí. Hace unos días una maestra, no sé si vio el video en Facebook, una maestra que regañó muy fuertemente a un alumno porque no tenía la pantalla, la cámara prendida. ¿Afecta de alguna manera al profesor todo este encierro? Pues afecta todo este acomodo y ¿tiene alguna justificación, por decirlo así, la maestra para comportarse de esta manera? No, yo no la justificaría. Yo lo que digo es que también el maestro está en un estrés, en una frustración. En ninguna parte de la historia del mundo hemos vivido lo que estamos viviendo, de tener clases así. Nunca yo me imaginé como maestro tener que dar una clase virtual y tener que, imagínense, aún en nivel profesional es diferente, porque ya son jóvenes más maduros. Imagínense una maestra que atiende jovencitos de primaria o de secundaria, sí, teniendo los presenciales es complicado, a distancia es mucho mayor. Entonces yo creo que lo que vimos hoy, si vi el video, es parte de toda esta estrés y preocupación que estamos viendo, tanto los padres de familia, porque también los padres de familia están sufriendo el tener a todos sus jóvenes y alumnos en la casa, y ahí están valorando la función del maestro. Pero también el maestro está batallando. Entonces tenemos que tener paciencia todos, respetarnos y tolerar que a veces se pierde la paciencia. Yo diría
al maestro a la maestra, a los maestros que tengan paciencia, porque todo se graba, hoy todo se graba, en esta era digital todo se graba, y que piensen siempre en eso, piensen en que deben de tener la cordura siempre debe de venir del maestro. Bien, pues no me queda más que agradecer este video número 30, decíamos al principio, con este iniciamos, con usted como invitado iniciamos el canal, y pues es un honor, un gustazo tenerlo como el invitado número 30, podría decirse, en este canal. Sus redes sociales, profesor, si se las sabe. Bueno, pues me la sé, Eduardo Limón Alonso en Facebook, ya tengo muchos contactos. Ok. A veces ya no me pero en la página, ¿no? Seguir, pero en la página, estamos en la página igual, se llama Eduardo Limón. En Instagram también estamos como Eduardo Limón. Y en Twitter como Eduardo Limón. En Twitter también Eduardo Limón Alonso 2021. Ok. Y ahí me pueden encontrar. Bien, pues nada más que agradecerle, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hablamos sobre educación, un tema muy importante que nos compete a todos y sobre todo pues en esta era digital. Esto es ¿Qué pedo con México? ¿Qué pedo con el mundo? Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos.